Estamos en la Secretaría de Salud de la provincia de Entre Ríos. Vamos a dialogar. En principio va a brindar un comunicado el doctor Guillermo Zanutini y lo escuchamos. Sí, en el marco de las acciones que venimos desarrollando desde lo que el Ministerio de Salud de la provincia definió hace más de 10 días, que es el Comité de Organización de Emergencia de Salud, venimos desarrollando una serie de actividades con distintos sectores del Estado, con distintas organizaciones que tienen que ver con la vida social en general. Obviamente que por ahí la desinformación o tomar conductas muchas veces que son espasmódicas, reactivas, a lo que está generado como una psicosis colectiva en relación a esto que decían ustedes, muchas veces no se toman las medidas correctas. En este sentido, creo que corresponde, para llevar tranquilidad al conjunto de la población entrerriana, plantear que el Ministerio de Salud de la Nación, con el cual compartimos diariamente el espacio de decisiones, ha definido aún de que la Argentina se encuentra en fase de contención de esta epidemia que se definió ayer por el Organismo Máximo Internacional en Salud en materia sanitaria, que lo define como pandemia y marca claramente, no significa cambios operativos algunos, pero fundamentalmente, enuncia la extensión de este problema sanitario al conjunto de los países del mundo. En este sentido, nosotros adelantamos un poco lo que habíamos pautado, que dijimos que en principio íbamos a juntarnos una vez por semana en rueda de prensa, que sirviera esto para que ustedes hagan preguntas, que sirva esto para comunicar al conjunto de la población en qué anda el Ministerio, qué medidas se están tomando en términos de preservar la salud y el bienestar del conjunto de la población. En este sentido, reitero, venimos trabajando con distintos actores. Acabamos de tener una reunión que implica que cada una de las secretarías de Estado, como es la de Deporte, de Transporte, y es pensar las connotaciones que tienen, no sé, hay 280 equipos de fútbol en la provincia que participan en distintos torneos y con todo lo que implica cada club de esos, la cantidad de gente que moviliza diariamente, fundamentalmente los fines de semana, con la gente de transporte, porque, obviamente, transporte urbano, sobre todo para nosotros, transporte urbano e interurbano, implica también tomar una serie de medidas en las unidades de transporte, en las terminales de ómnibus y que tienen que ver con lo general, lo que decimos, medidas de higiene general, la prevención de enfermedades, del conjunto de enfermedades respiratorias, ir ganando tiempo en esta fase de contención, a ir retomando o adquiriendo para algunos sectores lamentablemente más postergados conductas saludables, de ir generando activos en salud. Todo esto nos permite ir trabajando en este momento que se define como fase de contención y al mismo tiempo nosotros en este periodo tenemos espacios de trabajo permanente con los efectores de salud de la red pública. Mañana a las 10 de la mañana el espacio generado con ACLER y todas las entidades privadas, clínicas y sanatorios, todos juntos, vamos a trabajar también la lógica, cuál es la experiencia de estos pocos días. No tenemos muchos casos sospechosos en la provincia para nada, los manejamos a todos desde el subsector público. En consecuencia será profundizar con ellos las medidas que tenemos que tomar coordinadamente, tanto el subsector privado como el público. Está planteado trabajar con el espacio de los adultos mayores que aparecen claramente como el grupo de mayor riesgo en la comunidad. Este es el marco general en el cual el Ministerio de Salud está abocado. Ayer participamos de una reunión con ministros de salud de la región centro que coordinó el ministro de Salud de la Nación. Hasta acá llegamos en estas cuestiones generales y lo convocamos obviamente para intercambiar con ustedes y aclarar algunas cuestiones que por ahí circulan mal. Y si arrancó uno planteando una noticia que no tiene la veracidad suficiente, la van tomando y se reproduce rápidamente en estos tiempos y se genera más confusión social. Así que estamos doctor, para eso. Consultarle, ¿hay casos sospechosos que se están analizando en el Hospital Materno Infantil San Roque?
No, hay algunos casos, yo dije recién, 3 casos sospechosos que tenemos que... ¿Cuáles son? Hay casos, digamos, que están este que se mediatizó a partir de la medida que tomó la Facultad de Bioingeniería, dependiente de la UNER, en el día de ayer. Ese es uno de los casos. Hay otro caso de la ciudad de Baza Bilbaso y otro caso que es de la ciudad de Concordia. Esos son los 3 casos que hoy se comportan como casos sospechosos por lo que definimos y ustedes todos saben. Sí, no, doctor, yo le quería preguntar, una vez, vamos a suponer que hubiera un caso ya confirmado, ¿solamente se puede superar el coronavirus con el aislamiento? ¿Con qué se trata una persona que tiene coronavirus? ¿Qué antibiótico toma? ¿Qué remedio toma? No, hoy no hay un antibiótico para esta enfermedad, tampoco hay vacunas. El aislamiento es básicamente para evitar la transmisión a otras personas, pero el mismo organismo es el que tiene que curar del virus a las personas. Por lo tanto, es muy importante el estado de la persona, digamos, por eso lo que se habla siempre de lo que tiene que ver con la edad de la persona, si tiene alguna enfermedad de base, para poder enfrentar el virus, porque solamente el organismo de la persona va a ser lo que va a enfrentar el virus. No hay un medicamento específico, tampoco hay una vacuna específica. Y el aislamiento tiene que ver precisamente para evitar... Exactamente. En Buenos Aires se determinó que los eventos deportivos se jueguen a puertas cerradas, por ejemplo Superliga, también ahora Mendoza, parece que se suma Santa Fe. ¿Provincia de Entre Ríos va a seguir con esto? ¿Se juega a puertas cerradas o no se sabe? No, en la decisión que tomamos la provincia, ya digo, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación, es justamente reafirmar que los eventos masivos que no impliquen la circulación de personas que hayan estado viajando y que hayan regresado de los países que están mencionados como de alta circulación viral y que hoy, hasta ahora, figuran en el protocolo. En ese caso sí se restringe absolutamente la realización de eventos donde están convocados, no sé, deportistas, científicos y qué sé yo, o eventos culturales donde interactúen esta población cuyo origen, que además hay una restricción que salió hoy, de migraciones donde también está restringido el ingreso de esos ciudadanos, ¿sí? Digo, pero no, a ver, termino con la idea. Hay un segundo grupo que puede ser con mucha más limitación de la participación de extranjeros, donde claramente se recomienda continuar con el evento, pero restringiendo la participación de este grupo de extranjeros que pueden llegar a la provincia. Y el tercer caso son los eventos masivos. No sé, mañana creo que juega Patronato. Hoy el Ministerio de Salud de la Nación, y es la conducta que tomamos nosotros, mientras haya aglomerados masivos de población, a ver, digo, las recomendaciones generales son las que tenemos que tener, no por el coronavirus, sino para evitar cualquier tipo de enfermedad respiratoria, son recomendaciones generales, pero los eventos masivos no se suspenden. Y en esto, en el deporte, claramente planteamos, porque es un desafío de las instituciones, de la democracia, tanto de los estados como de la sociedad, promover la incorporación precoz en el deporte de nuestra población infantil. Y en eso sí, hablando con la Secretaría de Deportes, sí es plantear escenarios posibles hacia adelante donde esta conducta que definimos hoy puede estar modificada en un par de días. ¿Sí? Muchas provincias están poniendo a disposición un número telefónico para consultas o denuncias. ¿La provincia de Entre Ríos ya piensa en eso? Hay un número telefónico que ya está disponible desde hace 2 o 3 días y que es un número de consulta que, bueno, que lo utilizamos para eso. ¿Sirve para denunciar también si alguien no está cumpliendo la cuarentena y uno sabe que viene de afuera? Sí, estamos tomando ese tipo de información, digamos, como información relevante, y ahí pedimos a los servicios de salud que actúan en ese espacio local, se les comunica como para que puedan contactarse con esos servicios. Pero digo, todo esto está en pleno proceso de construcción,
¿sí? Y hay muchas cuestiones que vamos incorporando. Hace 3 días no teníamos ese número, por ejemplo. Doctor, reiteremos los grupos de riesgo. ¿Las embarazadas entran dentro de los grupos de riesgo? No hay transmisión, no hay evidencia científica en estos días, porque en realidad la evidencia científica está construida en menos de 100 días. No hay evidencia científica que haya transmisión vertical, ¿sí? Como sí ocurre con otros virus, ¿tá? Ni en el embarazo, ni en el parto, ni a través de lactancia materna, que eso es de alguna manera lo que... Una pregunta, ¿hay un tiempo cierto de una persona que viene viajando en el cual puede transmitir el virus? A ver, nosotros... ¿Una persona que viajó hace un mes, una persona que viajó hace No. una semana? Son 14 días. O sea, Por eso, los 14 días tienen que ver con eso, básicamente. Básicamente con eso. En realidad, desde que ingresa el virus a la persona y hasta que puede manifestar los primeros síntomas, pueden pasar de 2, 3, incluso hasta 12 días. Ese es el periodo, por eso se extiende un poquito más a los 14 días, para cubrir aquellos casos extraordinarios. Entonces, por eso se toman esos 14 días de cuarentena, como se dice, a pesar de que son 14 días, que se llaman cuarentena, para que la gente esté aislada en ese momento, porque puede tener los síntomas durante ese periodo. Pasado ese periodo, si la persona vino de afuera y no tuvo ningún síntoma, se desestima. También a la gente. ¿Qué pasa con, por ejemplo, el compartir un mate? ¿Esto puede ser peligroso? Digo, porque hay muchas consultas de eso. Obviamente que no hay investigaciones respecto a esto, porque esto es algo nuevo, estamos todos los días aprendiendo respecto a esto. ¿Pero qué consejo se le da a la gente? Hay que tener en cuenta que esta enfermedad se transmite también por fomite, que le llamamos nosotros, por los elementos que utilizamos para comer. Básicamente los vasos, los tenedores. De hecho, una de las recomendaciones que nosotros hacemos es que las personas que estén en contacto estrecho estén, digamos, limpiando bien todos estos elementos. Por lo tanto, el mate, bueno, podría uno considerarlo como un fomite, digamos, también. Gotas, la transmisión es por gotas y contacto, ¿sí? Agarras el micrófono, lo agarro yo, me pongo el dedo en la boca y cualquier virus respiratorio que tengas en la mano me lo incorpora a mi organismo. Es la misma transmisión, o que estemos a 1 metro de distancia y estamos hablando, estamos transmitiendo de alguna manera. Si yo sería el portador de este virus, le estoy transmitiendo a ustedes, porque la distancia también es un factor, digamos, en la recomendación para la transmisión por gotas. Doctor, ¿sí? en el caso de que alguien deba quedar en cuarentena, ¿quién lo asiste? Si es una familia, por ejemplo, ¿cómo se proveen de alimentos, de salud, de higiene? ¿Cómo hacen ellos para mantenerse dentro de la casa y así poder seguir viviendo? En países que ya están en otra etapa, que están en fase ya superior a la de contención, en la fase de mitigación, hoy están autorizados, por ejemplo, hablamos ayer con Italia, están autorizados a que un miembro de la familia, digo, si no tienen síntomas, es la medida de aislamiento, una de las personas sale a hacer compras, farmacia, compras de abastecimiento de alimentos, y se restringió a partir de ayer, digo, los que están en etapa de mitigación, también casi diariamente van modificando las conductas. En Italia, si alguno, algunos de los italianos, el martes podía ir a una plaza, ir a un parque. Desde ayer no pueden asistir a parques y a plazas. Digo, ellos que están todavía en plena etapa de mitigación siguen tomando medidas sobre la marcha. Doctor, y para las escuelas, ¿cuáles van a ser las recomendaciones desde el Ministerio de Salud? Las recomendaciones para los establecimientos educativos, tanto para los de educación obligatoria como para educación superior, son las medidas generales, profundizar los procesos de trabajo que tienen que ver con el mantenimiento de la higiene institucional, la restricción del personal docente, no docente y de alumnos que lleguen con síntomas respiratorios, y esto no es por el coronavirus, es la conducta que debe estar presente siempre en un establecimiento educativo. Y obviamente en el caso, porque eso es lo que empezó a ocurrir a partir de la semana pasada, también en la ciudad de Paraná, de chicos, chicas que llegan, o docentes que llegan desde el exterior y vienen de esos países que están definidos como de alta circulación viral,
la indicación absoluta de aislamiento domiciliario. Esa es la conducta para ellos. ¿Esto lleva a que también se realice cese de actividades? Digo, porque han cerrado o limitado las actividades ya en el municipio de Oro Verde, también ahora de San Benito y en la facultad. Bueno, estamos, en este proceso continuo que vamos, progresivamente trabajando con las distintas instituciones y por lo que implica en las subjetividades individuales y colectivas de generar miedo. Hay, medios de comunicación también que pareciera que están, lo digo sobre todo por los medios nacionales, y Capital Federal vive una realidad sanitaria diferente al resto de las provincias. Nosotros todavía no tenemos un solo caso confirmado. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene varios casos, incluso tiene hasta un muerto. Entonces las realidades no son homogéneas en el contexto nacional. Así que varía básicamente de acuerdo a los distintos lugares. Terminal de ómnibus, doctor, porque usted mencionó lo del transporte recién hace instantes. ¿Habrá un control también que se va a concretar, teniendo en cuenta lo que usted mismo menciona, lo de Buenos Aires, por ejemplo? Son gran cantidad de colectivos que van y vienen a Buenos Aires a diario. Sí, son todas, forman parte del paquete de medidas que progresivamente vamos tomando dentro de lo que es el plan operativo que definió el Ministerio de Salud, y estamos en una etapa, en la etapa de contención, una de las cuestiones pilares, en términos del plan de acción, implica justamente profundizar el contacto con los distintos actores para que no ocurran decisiones que por ahí son apresuradas en términos de tomar, cierro la administración pública en determinado lugar, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos evitar, y en este tiempo lo que hacemos es ir preparándonos, además de los servicios de salud, preparando a los otros actores para que las conductas sean lo más racional posible y que no generen más zozobra, más confusión, más pánico innecesario. Claro, pero ¿no cree que es mucho más saludable por ahí tomar una determinación para que todo el conjunto acate una determinada orden? Porque uno los escucha que en un sector se hace una cosa, en otro sector se hace otra. ¿No es más saludable decir, a partir de hoy, por 10 días, por 15, se hace tal cosa? Estamos, acaba de decir, por ejemplo, con los eventos de concurrencia masiva, de que no hay limitaciones para aquellos que tengan participación de ciudadanos que sean de la provincia o del resto de la Argentina. ¿Por qué? ¿Y por qué no tenemos ningún argumento técnico para suspender esta actividad? Sí decimos, restringimos cuando son algunos los que vienen a disertar o decimos no hagamos competencias que impliquen deportivas o la que sea, que implique la mezcla de personas que vienen de países con circulación con nosotros. O sea, esas medidas están tomadas. Y vuelvo al tema de los establecimientos educativos, pues me apuran y por ahí no alcancé a desarrollar todo, además de las medidas de prevención general, además de reforzar conductas de autoaislamiento, que tienen que ser reforzadas, obviamente, en este caso por la escuela, si se presenta algún caso de contacto con sospechosos o algún chico que concurra y viene del exterior y está en ese periodo que nosotros decimos de cuarentena, que tiene que estar en la casa, y ahí la directiva es que los establecimientos educativos consulten al Ministerio de Salud para definir cada caso en particular, qué conducta, qué procedimiento, qué decisión vamos a tomar con respecto a ese establecimiento educativo. Eso es lo que vos me decías, esa es la respuesta concreta. Tenemos acciones, ¿tenemos certeza de que en la semana que viene, cuando estemos reunidos acá, vamos a decir lo mismo? No tenemos certeza, pero lo que podemos decir hoy es esto, y además nos permite a nosotros ir ampliando los espacios de comunicación y de seguridad a los distintos actores sociales y de la comunidad en general, como para que aprendamos a respetar al otro. Muchas veces, cuando nosotros, está claro, y los que viajan al exterior en estos tiempos pertenecen a los sectores sociales que tienen más capacidad
económica, ¿sí? Y por eso pueden viajar al exterior. Son niveles, portan niveles de instrucción superior a la media, quizás, del conjunto de la sociedad. Y sin embargo, nosotros no podemos actuar sobre conductas individuales y irresponsables. Es muy difícil, es decir, damos recomendaciones generales y cuando aparece eso, y bueno, nos someten, entonces ahí decimos, bueno, que nos consulten y vemos sobre una conducta inicialmente irresponsable, que no tuvo en cuenta el otro, ¿tá? Que no vive solo, de que vive en comunidad, y bueno, ahí tenemos que actuar. Esos son los casos que tenemos hasta ahora. ¿Sí? En la parte legal o de formalismo, ¿qué pasa en los espacios de trabajo? Digo, ¿las licencias son contempladas? ¿Se sigue cobrando el salario? Efectivamente, hay una instrucción del Gobierno Nacional que se hizo público acá en la provincia el día 6 de marzo a través del COES, y todas aquellas personas que o son casos sospechosos o han venido del exterior, en donde se les solicita que queden en resguardo en su domicilio, esas personas obviamente que gozan de todos los derechos y no pueden ser menguados ni pueden ser perjudicados ni en el ámbito público ni en el ámbito privado de ninguna medida arbitraria que los afecte salarial y laboralmente, porque esto no puede llegar al absurdo de servir de conspirar contra las medidas de bioseguridad que la nación en un momento de emergencia está tomando. Así que desde ese punto de vista nadie puede quedar intranquilo desde ese punto de vista. Después, cuando se reintegre, tendrá que acreditar, no sé, a través del pasaporte, a través de información de migraciones, que efectivamente vino de ese lugar. Pero la sociedad en general está haciendo ese autocontrol, porque vemos que la gente sabe a dónde andó un compañero de trabajo, un pariente, y bueno, y de alguna manera también sirve como para, sin discriminación, por supuesto, sirve como para ir viendo, testeando esta situación.